Ahora les voy a explicar un poco del idealismo. Anteriormente habíamos explicado dos corrientes, el racionalismo por una parte y el empirismo por otra. El racionalismo nos señalaba que la fuente de nuestros conocimientos es la razón, mientras que el empirismo nos indicaba que las experiencias son las fuentes del conocimiento. Ahora bien, en el idealismo, lo que hace Kant es unificar ideas del racionalismo y del empirismo. ¿Sí? Vamos a observar el siguiente GIF para que quede un poco más claro. Muy bien. Kant se da cuenta de que nuestros conocimientos pueden corroborarse a través de dos fuentes, el análisis racional y la experiencia. Cuando él fue reflexionando acerca de cómo es que nosotros conocemos, se dio cuenta de que expresamos nuestros conocimientos a través de juicios y los clasificó en dos grupos. El primer grupo hace referencia a si aportan o no aportan conocimiento nuevo. Si regresamos un poquito a la materia de lógica, ustedes recordarán que un juicio tiene tres elementos: el sujeto, el verbo o cópula y el predicado. Muy bien, en el juicio analítico, el predicado no nos va a aportar nada nuevo con respecto a características del sujeto. Como vemos aquí el ejemplo, el triángulo es una figura de tres lados. Si dividimos los elementos, tenemos que el sujeto es el triángulo, el predicado es una figura de tres lados y el verbo es. Entonces, en este ejemplo, en este juicio, una figura de tres lados ya está implícita en el concepto triángulo. O sea, no nos dice nada nuevo. El triángulo es una figura de tres lados. La característica 3 de que tiene tres lados ya está inmersa en el concepto, en la definición de un triángulo. Por lo tanto, no me aporta nada nuevo. ¿Correcto? Juicio analítico no me aporta ninguna información nueva. Por otra parte tenemos los sintéticos. Los sintéticos sí nos van a agregar una información nueva. Recordemos otra vez los elementos del juicio: sujeto, verbo y predicado. El predicado ahora sí me va a dar una información nueva de mi sujeto. ¿Ok? Tenemos el ejemplo: el refresco está caliente. Si vamos identificando los elementos, el refresco es sujeto, está es el verbo y caliente es el predicado. ¿Será que el adjetivo o la característica caliente sea parte del concepto refresco? No, ¿verdad? Caliente es una característica que no está dentro de la esencia del objeto refresco. Entonces, como este juicio me agrega una información nueva, es sintético. Es información que no está de manera implícita en mi sujeto. El refresco está caliente. Entonces, recapitulando, analíticos no agregan algo nuevo y los sintéticos sí agregan algo nuevo. El otro grupo de juicios se refiere a si requerimos la experiencia o no la requerimos para verificar el conocimiento. Tenemos primero los juicios a priori, antes de, los cuales no necesitan ser verificados por la experiencia, sino únicamente utilizando nuestra razón podemos determinar si es verdadero o si no lo es. Tenemos un ejemplo: el círculo no tiene lados rectos. Si te das cuenta, la característica no tiene lados rectos está dentro del concepto círculo. O sea, no necesitamos ir a ver un círculo, dibujarlo para darnos cuenta de que el círculo no tiene lados rectos. Únicamente con el análisis racional, sabiendo yo el concepto de círculo, puedo verificar que este ejemplo, que este juicio es verdadero. Ahora bien, tenemos el otro tipo de juicios que son a posteriori, después de. Estos sí necesitan de la experiencia. Tenemos como ejemplo: probé ese refresco y sí está caliente.
para que yo pueda comprobar que el refresco o determinado refresco en específico está caliente, tengo que ir, tomar un poco o tocarlo con las manos y así verificar que se cumple esta característica. Entonces, recapitulamos. A priori no necesito de la experiencia para comprobar lo que me está diciendo el juicio y a posteriori sí necesito de la experiencia. Aquí lo pudiésemos resumir de esta manera. Tenemos los analíticos, todos los juicios analíticos son a priori y todos los juicios sintéticos son a posteriori. Analítico no aporta nada nuevo, sintéticos sí aportan conocimiento nuevo. A priori los verificamos a través de la razón, no requieren la experiencia y son universales. Y a posteriori se verifica con la experiencia y son particulares, es decir, se asocian a un ser en específico. Por ejemplo, si yo digo que mi celular está caliente, estoy asociando el predicado caliente específicamente a mi teléfono y en este momento es particular. ¿Sí? Muy bien. Resulta que Kant se dio cuenta que necesitamos conocimientos que sean universales, es decir, a priori, pero que también aporten conocimiento nuevo, ¿sí? Entonces, él determina que la ciencia debe tener juicios sintéticos a priori. Agregan algo, pero no tienen que ser contrastados con la realidad para ser demostrados. No requieren de la experiencia para ser comprobados. Y tenemos aquí dos ejemplos. 3 más 5 más 2 es igual a 11. ¿Por qué son sintéticos? Si te das cuenta, en el concepto de 3, de 5 y de 2, no está la idea de 11. Y tampoco en la idea de 11 está el concepto de 3, 5 y 2. Si nosotros nos vamos a la definición de qué es 11, nos va a decir que son cierta cantidad de unidades, ¿sí? Esa es su definición. Aquí en este primer ejemplo, en esta suma, nos está brindando un conocimiento nuevo, porque ya sabemos ahora que si sumamos 3 más 5 más 2, ese conjunto de números nos va a dar una sumatoria de 11. Ese es el conocimiento nuevo, por lo tanto es sintético. Ahora, no necesitamos ir a la experiencia para poder verificar que esta suma, que este juicio es verdadero, porque únicamente conociendo las reglas de las sumas y los conceptos de 3, 5 y 2, podemos verificar que es correcto, que está bien. Tenemos también otro ejemplo. Todo lo que ocurre tiene una causa. Si te das cuenta, el sujeto todo lo que ocurre no está implícito en tiene una causa. O sea, tiene una causa, no es algo esencial de todo lo que ocurre. Por lo tanto, es un conocimiento, es un juicio sintético. Y es a priori porque no necesitamos de la experiencia o de ir a comprobar que todo lo que ocurre tiene una causa, sino utilizando la razón podemos verificar que este juicio pues es verídico, ¿sí? Entonces, juicios sintéticos a priori son los que debe tener la ciencia. Ahora bien, ya hemos estudiado racionalismo, ya conocimos un poco del empirismo, ya conocemos un poco acerca del idealismo y tenemos esta pregunta: ¿podemos conocer la realidad de los objetos? Kant nos dice que no. Quizá te suene rara esta respuesta, a lo mejor tú pensarás, sí, por fin ya llegamos a que sí podemos conocer, pero no podemos conocer la realidad de los objetos. Ahora te explico por qué. Pensemos un poco
en la visión de las diferentes especies. Nosotros cuando observamos algo, por ejemplo una flor o cualquier cosa, observamos ciertos colores, ¿sí? Sin embargo, si ese mismo objeto lo observa un perro, el perro va a ver ese objeto de otro color, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, este vaso, nosotros lo vemos de color naranja con varios colores, y si lo mirara un perro, vería otra gama de colores, ¿sí? Entonces, ¿el vaso es naranja como nosotros lo vemos o es gris como lo ve el perro? ¿O qué es el naranja? El naranja, yo veo esto naranja, pero el perro no va a ver lo mismo, no va a tener el mismo concepto de naranja que yo tengo, ¿sí? Es decir, el hecho de que podamos conocer ciertos objetos va a depender del sujeto que conoce, ¿sí? A partir de las capacidades, de las características que tengamos, es lo que va a determinar qué podemos conocer de los objetos. Aquí tenemos otros ejemplos. Una misma escena, un mismo lugar, y cómo lo observan diferentes especies, como lo observa un humano, un gato, un pescado, una rata, una mosca y un mosquito, ¿sí? Entonces, es lo mismo que estamos viendo, pero a partir de nuestras características, a partir del sujeto que está mirando, las cosas van a cambiar, ¿sí? O sea, cada uno ve realidades diferentes, pero eso no es culpa del objeto, sino es culpa de nosotros. Debido a que nosotros tenemos cierta configuración interna, la configuración interna que nosotros tenemos nos va a hacer ver o no ver ciertas cosas. No sé si me explico. Nuestra percepción varía dependiendo del sujeto que conoce, ¿cierto? Como vemos aquí, este rinoceronte toda su vida o todo lo que ve siempre va a tener atravesado su cuerno, ¿no? Y para él la realidad va a ser con ese cuerno. Es decir, nuestra capacidad de conocer va a estar limitada por las características que tengamos. No por el objeto, sino que nosotros como sujeto que va a conocer, limitamos nuestra capacidad de conocimiento. Y bueno, lo que nos dice Kant es que nosotros solo podemos conocer lo que podemos percibir. Y esto que nosotros podemos percibir se llama o le da el nombre de fenómeno. Lo único que podemos conocer nosotros son los fenómenos, es decir, aquello que podemos percibir. Y no podemos conocer lo que es el objeto en sí mismo, más allá de la percepción, a lo que él le llama noúmeno. Nosotros del mundo solo podemos conocer las percepciones, es lo único que vamos a poder conocer. No podemos conocer el objeto en sí, porque como ya vimos anteriormente, el objeto, sus características van a depender de quién lo mire. Regresemos un poquito a esta cuestión de los animales, ¿no? Si este vaso es un objeto, no cambia, lo veo yo, lo veo de un color. Se lo muestro a mi perro y mi perro lo ve de otro color. El conocimiento cambia no porque el objeto cambie, no este vaso, cambia de color cuando yo se lo muestro a mi perro, sino que cambia dependiendo del sujeto que lo esté mirando, ¿sí? Entonces, podemos conocer lo que podemos percibir. ¿Y qué es eso que podemos percibir? Los fenómenos. Ahora, ¿podemos conocer el objeto en sí mismo más allá de nuestra percepción, de nuestra configuración? No. No podemos conocer de acuerdo con Kant, y a esto él le llama noúmeno. Y bueno, ya para concluir, te muestro este cómic. Si entendiste esta explicación, lo vas a poder entender. Si no la entendiste, tienes que leer o volver a mirar el video para que lo puedas entender, ¿sí?